Para seguir con el clima del Consejo Municipal, posteriormente a las expresiones de Roma, Verónica Ruiz, Florencia Giacometti y Micaela Mainero, el concejal oficialista de Primero Venado y Unidos, Juan Ignacio Pellegrini, también desde su rol de abogado, hizo un análisis del fallo de la justicia, los motivos y por qué se llega a esta situación tras los beneficios obtenidos de lo que se denomina los hechos de corrupción. A ver, para poder ubicar, hay algo que me parece importante poder remarcar. Primero, estamos discutiendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No estamos discutiendo una denuncia, no estamos hablando de una imputación, no estamos hablando de la primera instancia, estamos hablando de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Quién es? Es el órgano máximo de contralor judicial que tenemos hoy en la República Argentina. Un fallo que atravesó el Tribunal Oral Federal, la Cámara de Casación Penal y llega, señor presidente, a la Corte Suprema de Justicia. Toda la defensa que escuchamos estos días, ayer a la tarde principalmente, de los principales dirigentes políticos de la Argentina, de la provincia y de la ciudad también, tiene que ver con una defensa política. Proscripción, escuchamos la palabra democracia, se introdujo en este debate a Raúl Alfonsín, a Hipólito Yrigoyen, vale aclarar presidentes que se fueron y que fallecieron sin ninguna causa judicial. Digo, ¿qué me parece importante de todo esto? Es que toda la defensa del arco político tiene que ver con una cuestión política, pero nadie habla de la causa vialidad, que se inicia ya por el año 2018, la primera denuncia que hace la diputada Lilita Carrió, como bien decía, 2008, perdón, como bien decía el concejal Roma, que vale aclarar también que en ese momento el kirchnerismo la trató de todas las cualidades peores que se puede tratar a una persona y a una mujer. Se le dijo demente, se le dijo loca, se le dijeron infinidad de barbaridades a la exdiputada en ese momento porque denunciaba la cartelización de la obra pública en el sur de la Argentina. Algunos datos importantes que me parece mencionar. Todo esto que voy a decir está en la causa vialidad por la que se condena a la expresidenta y ratificada por la Corte Suprema de Justicia. El 80% de las licitaciones de la obra pública en el sur fueron para la empresa Austral Construcciones. Y todo el conglomerado de empresas que formaban parte de una red de licitación que era trucha, claramente, era para que la empresa siempre, Austral Construcciones, quede adjudicada de la obra. El 80% de las licitaciones. La causa detectó que en 51 licitaciones hubo fraude al Estado. Según los peritos, según los presupuestos que se agregaron, según toda la documentación que consta en la causa, el 65% de sobreprecio en cada una de estas 51 causas que se encuentran hoy judiciables ya, que se encuentran ya en la sentencia. 65% de sobreprecio. En 11 años del kirchnerismo, la empresa Austral Construcciones tuvo un crecimiento patrimonial del 42.000%. Repito, el crecimiento patrimonial de Austral Construcciones fue del 42.000%. Ojalá las empresas argentinas tengan ese crecimiento patrimonial. ¿Y saben cuál fue el crecimiento patrimonial de Lázaro Báez, que era gerente y el dueño de todo el conglomerado de Austral Construcciones? 12.000%. 12.000% y 42.000%. Vale recordar también de Lázaro Báez que antes que asuma el kirchnerismo la presidencia de la Nación era empleado bancario. Repito, era empleado bancario. Pero hay algo más importante también en este fallo que tiene que ver con algo que siempre en la Argentina se discutió y era el decomiso. Se estableció hasta la fecha 2022, falta la actualización de la justicia del 2022 a la fecha, 84.000 millones de pesos. Estipulado más o menos hasta hoy son unos 100 millones de dólares más o menos en la causa vialidad. Creo yo, señor presidente,
que cuando uno lee la causa de estos datos, cuando uno hace un análisis del debido proceso, tal cual lo mencionaban anteriormente, atravesó el Tribunal Oral, atravesó la Cámara de Casación y llega a la Corte Suprema de Justicia, entendemos por qué se llega a la justicia y entendemos por qué este fallo. Entendemos por qué esta sentencia y entendemos por qué dejamos atrás un pasado oscuro, un pasado inmoral, un pasado que el kirchnerismo nos llevó a defender cuestiones que eran indefendibles y donde muchas veces escuchamos, bueno, que venga la sentencia, que la imputen, que avance la causa. Bueno, acá está la causa terminada, acá está la causa con sentencia firme, que pasó por la Corte Suprema de Justicia. Esto es importante remarcarlo porque tiene que ver con el debido proceso y con el control de constitucionalidad que tenemos en Argentina. Por eso, como decía el ex concejal y citaba a Raúl Alfonsín, voy a citar una frase que se dijo allá en la década del 80, que decía nunca más corrupción, señor presidente. Muchas gracias. Roma volvió a pedir la palabra para contestar las expresiones que había escuchado, tanto de Verónica Ruiz, de Micaela Mainero y también del propio Pellegrini, pero apuntó específicamente a Pellegrini en esta respuesta, considerando que todos son cómplices de esta situación de persecución política hacia Cristina Fernández de Kirchner. Que se sienta con la capacidad de hablar de moral. ¡Ja! ¡Qué bien! Lo celebro sinceramente. Pero déjeme decirle, concejal Pellegrini, que yo también me acuerdo que su gobierno, el del presidente de la Rúa, un presidente que dio la orden de reprimir en la Plaza de Mayo, y que llamativamente la justicia no lo termina condenando, no termina encontrando nexo causal, aunque entre lo que pasó y la posición que el presidente tenía, dista mucho, o está mucho más cercana de lo que pasaba entre una licitación que se llevaba adelante en una provincia y lo que hay en el medio del Estado en cuanto a mecanismos de control, en cuanto a organigramas, hasta llegar a un presidente. Pero acá lo que se termina definiendo es que una presidenta arma toda una ingeniería para terminar de que una licitación que se da en una provincia se termine definiendo de una manera u otra, como si el Estado, y todos sabemos cómo funciona el Estado. El Estado es una maquinaria que se compone de distintos procesos, que no es que cualquiera viene, aprieta un botón, saca, pone. Hay cámaras que aprueban, digo, es así. No es que alguien se sienta arriba y dice esto va acá, esto va para acá. Esa es una fantasía que no responde a la realidad. Y usted lo sabe, concejal. Solo que omite decirlo para intentar defender lo que precisamente es una defensa política. Porque de eso estamos hablando. No nos engañemos. Acá disfrazamos de justicia y de legalidad lo que en el fondo es un debate político. Y esa es la verdad. Lo que pasa es que como no hay recursos para dar la pelea donde hay que darla, lo que se hace es recurrir a la justicia. Lamentablemente, porque lo cierto es que el precio que se paga es que casi que la justicia tiene peor imagen que la política. Esa es la verdad, pregúntenselo a la gente. Entonces me parece que esto es lo que hay que plantear. Entonces me parece que todo ese acto de sentarse en el lugar de la moral, de decir acá se ha terminado, cuando nosotros todavía, digo, hace una semana estábamos diciendo que mal lo que pasa con la discapacidad y todos a favor de intentar. ¿Cómo que no? Pero después se acompañan este tipo de gobiernos. Lo acompañaron el de Macri, acompañan ahora el de Milei. Entonces basta de hablar de moral. Porque si hablamos de moral, ustedes no deberían acompañar a los procesos políticos que después le terminan recortando a los jubilados, que le terminan recortando a la discapacidad. Entonces, ¿de qué moral hablamos? ¿Cuál es esa dualidad que aparece acá teniendo este espacio político? Que yo creo que tiene una explicación electoral, es una especulación electoral. Ustedes dicen, no, yo levanto la mano, no me gusta que toquen a los jubilados. Pero no,
el peronismo, no, feo, malo, sucio, y acompañando a Milei, acompañando a Macri. Y después, pero después cuando son culposos, acompañan diciendo, no, porque si no, bánquensela, muchachos, y voten en contra. Y explíquenle a los jubilados que ustedes están a favor, explíquenle a las personas con discapacidad que ustedes apoyan gobierno que después les sacan derechos. No hagan este doble juego, porque de última nosotros estamos parados en un lugar. Le gustará a alguno, no le gustará a otro, pero estamos parados en un lugar. Pero ustedes con ese jueguito que termina siendo moralmente despreciable. Porque decir, no, nuestros votantes, muchos votaron a Milei, entonces nosotros no lo podemos, no digamos nada, que no se enteren mucho de eso que hacemos. Pero después por lo bajo y en confianza, sí, no, qué mal esto que está pasando, feo, mal eso, tocan a las personas con discapacidad, qué feo. Pero después en la pública, nada, se callan. Entonces, ¿de qué moral estamos hablando, concejal Pellegrini? ¿De qué moral? Otra de las intervenciones fue la del concejal de Primero Venado, Guillermo Barbey, quien también expresó su punto de vista relacionado con esta situación en cuanto a las distintas opiniones que se presentaron en el Consejo Municipal. La verdad que desde que estoy en el Consejo, que hace muy poquito, y me pasa siempre lo mismo, me toca en la fibra íntima y me produce una emoción que no la esperaba. De pronto los escucho a todos, cada uno tiene sus causas, las comparto, no las comparto, pero no se habla exclusivamente del hecho que es que esta persona o estas personas se asociaron para quedarse con plata que no era de ellos. No la pueden justificar y por eso van presos. Los mismos jueces que ellos dicen que ahora los acusan son los que los tuvieron dormidos durante todo este tiempo. Son los malos de la película o como los perros que se están comiendo o desenterrando los huesos que enterraron durante 17 años. Cristina no es una presa política, es una política que va presa. Y la verdad que como ciudadano común, como docente de casi 35 años, como empleado de casi 35 años, como tratando de ser emprendedor durante 35 años que llevo trabajando, me parece que es un ejemplo para la sociedad, para nuestros hijos, que la justicia pueda actuar de la forma que actúa. Cristina tuvo todo el proceso legal para defenderse y no lo pudieron hacer. No pueden justificar de dónde sacaron lo que tienen. Y por último, creo que como una paradoja del destino, cuando tantas veces dijo y nos refregaron en la cara que vamos por todo, ahora vayan por todo adentro. Nuevamente pidió la palabra la concejal de PRO, Verónica Ruiz, para responder algunas de las expresiones de Roma, y esto decía. Voy a repudiarse, que no gusta la palabra, los dichos sobre el concejal Pellegrini. Sinceramente nadie, cuando habló en contra tuyo, ni dijo nada tuyo. Venir a decir que viene a calentar una silla me parece una falta de respeto total. Sí. Bueno, me parece una falta de respeto igual. Y de todas formas... la verdad que estoy escuchando todo. Pero bueno, vos ya que criticás los que somos del PRO, LLA, todo el radical, porque realmente llegamos a una situación hoy dificilísima. Y cuando uno presenta cosas, nadie puede hoy desconocer que los jubilados, que los discapacitados, que el personal de salud, que los docentes y un montón más no están atravesando una situación buena. Obviamente porque no podemos ser ciegos, pero pensemos también por qué llegamos a esta situación desastrosa, un país devastado como dejó Alberto Fernández. 20 años de robar, de jubilar a gente que no aportó nunca. Hoy, ¿qué afecta eso? A todos los jubilados que aportaron toda la vida. Entonces también háganse cargo de lo que pasó en todo este tiempo. Porque el populismo es lindo, regalando todo con la plata de la gente. Háganse cargo también de lo que hicieron ustedes. Te lo digo realmente, porque me ofende cuando decís ustedes, el oficialismo, que están... A ver, cada uno tiene su posición, pero la verdad que nos estás tratando mal
Cada uno puede opinar lo que quiere, pero acuérdense qué pasó en estos últimos años, porque esto no es de un día para otro. Nada más, señor presidente. Para finalizar y antes de la votación, que para anticiparnos, obviamente, de los 10 concejales, 7 estuvieron a favor y 3 en contra, Ciudad Futura y el justicialismo, de la presentación de este proyecto. Santiago Meardi, presidente del Consejo, quiso hacer una salvedad, un reflejo sobre lo que tiene que ver con la institucionalidad y cuando se apuntó hacia el radicalismo. Obviamente me toca porque soy radical. Para hablar, digo, de Alfonsín, para hablar de Hipólito Yrigoyen, dos dirigentes muy importantes, próceres de toda la República Argentina, no de nuestro partido, porque así lo creemos y así se fue instaurando, se generó y se generó la democracia, la democracia en Argentina con Yrigoyen, se recuperó con Alfonsín. Nosotros somos obviamente muy defensores, no solamente del sistema democrático, sino de las instituciones, no solamente acá, en Venado Tuerto, sino en toda la República Argentina. Y entender un fallo judicial de la Corte Suprema como un apriete de los jueces, la verdad, no creo que eso sea así. Y por otro lado, son jueces que desde el año 83 el justicialismo viene poniendo en el sistema judicial. ¿Por qué? Porque es el Senado, donde el Partido Justicialista es donde tiene mayoría, quien designa a los jueces en la justicia federal. Yo creo que esto es un poco un déjà vu. Pasó con Menem, ya hace un tiempito atrás, ahora pasa con Cristina, y lo sensato acá es entender que nadie está por arriba de la justicia. Que sensato es entender que el que roba tiene que ir preso, y más el que roba en una función pública. Eso tiene que estar condenado, y me parece perfecto lo que ha pasado en Argentina en el día de ayer. Justamente una reivindicación a las instituciones, lo que pasó en el día de ayer. Yo no creo tampoco que sean, como bien decía tanto Ciudad Futura como el justicialismo, algunas acusaciones generales. No, acá nosotros todos los argentinos vimos los bolsos de José López. Todos. O sea, no se acuerdan de Devido, no se acuerdan de Duberti, de acá, de Wilray, de acá nomás. Digo, para mencionar algunos de los casos. Fue uno de los sistemas o periodos políticos más denigrantes para la política o para los que creemos en la política, que se apropiaron de las banderas más nobles que tenía la República Argentina, como por ejemplo los derechos humanos, que los bastardearon, que agarraron sistemáticamente todas las políticas públicas para llevarse plata al bolsillo, desde cuestiones como sueños compartidos hasta cuestiones como la causa de vialidad o la caracterización de la obra pública. Me parece tremendo lo que pasó, y me parece que sí, esto es una reivindicación justamente a las instituciones y a la democracia argentina. Así fuimos repasando el tratamiento de este tema de los distintos sectores políticos en el Consejo Deliberante, donde se debatió este tema, y ahora quedará en que cada uno, según su sentimiento, su análisis, pueda determinar qué es lo que ocurre y qué es lo que puede suceder. Desde mi punto de vista, me parece que el que gana es el país, porque estamos bregando por un Estado de Derecho, y como bien dijo, creo, la concejal Verónica Ruiz, hoy es Cristina Fernández, mañana puede ser Milei, puede ser Macri, puede ser el que fuere. Lo que tenemos que resaltar es que el país necesita tener un Estado de Derecho, y todos aquellos que trabajan honestamente tengan el beneficio de la tranquilidad y todo lo que tiene que ver con la dignidad de trabajar y ganar su sustento y su aporte al Estado, y no ser estafados. Eso es lo que deseamos, más allá del color político que fuere. La justicia debe actuar y debe
hacerse justicia, que es lo que necesitamos como uno de los elementos fundamentales para salir adelante de esta situación crítica que atravesamos en el país. Bueno, también hay hechos policiales. Vamos a reflejar, por otra parte, antes de despedirnos, la actividad policial, información que recibimos desde la Unidad Regional Octava de Policía, donde nos informan de un procedimiento que ocurrió en Venado Tuerto cuando hubo un intento de robo y fue a la comisaría. Fue en la madrugada de hoy, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado a un predio ubicado en la intersección de calles República de Irlanda y Ruta 33, donde se registró un intento de robo. La víctima, un joven de 27 años, fue alertado por la empresa de alarmas sobre un posible robo en el lugar. Al arribar, los efectivos policiales hallaron a un individuo escondido en el interior del edificio. Seguidamente identificaron al aprendido, un hombre de 33 años, quien fue trasladado a la sede de la Comisaría Segunda y, según los primeros indicios, habría ingresado al inmueble tras romper una ventana que estaba ubicada en el primer piso. Además, se constató la rotura de cámaras de seguridad y bocinas de los sistemas de alarma. La Fiscalía dispuso que notifiquen al sujeto de la causa por el delito de robo en grado de tentativa que permanezca detenido hasta la audiencia imputativa. Bueno, hay una serie de elementos, hay escalamiento, ¿no? Porque intentó, si bien fue un intento, porque sonaron las alarmas, estaba toda la intencionalidad. Habrá que ver cómo actúa la justicia al respecto sobre este hecho. En cuanto a la actividad de bomberos voluntarios, solamente participaron en una intervención, tuvieron en la mañana de hoy. A la hora 10:36, los bomberos acudieron a calle Paz y Chacabuco. Se trató de una colisión entre un vehículo BW utilitario deportivo tripulado por María, de 46 años, y una bicicleta tipo mountain bike tripulada por Mirta, de 63 años. A la llegada de bomberos, la tripulante de la bicicleta se encontraba acostada sobre la calzada, presentaba un traumatismo facial, se le realizaron las primeras curaciones, fue evaluada en conjunto con personal médico, quien posteriormente realiza el traslado en ambulancia hacia el hospital. También participaron bomberos voluntarios y estuvo presente en el lugar personal de tránsito policial y servicio de emergencia CIES. Actividad de bomberos voluntarios en la mañana de hoy. Todas estas fueron las informaciones que compartíamos con ustedes. Mañana nos volvemos a encontrar para seguir con todo lo que ocurre en la ciudad, la región, la provincia, el país, a través de Canal 12, el canal de la gente. Gracias por elegirnos. Muy buenas noches para todos.